para enseñar que la doctrina de la Trinidad no existe, no es bíblica, no fue enseñada por los profetas, tampoco por los apóstoles, y mucho menos por nuestro Señor Jesucristo, debemos de ir al origen de esta doctrina. ¿Quién la fundó? ¿Quién la reformó? Primero, el fundador de esta doctrina fue Constantino, el primero, Constantino el Grande. Fundó la Iglesia Católica, abrazó la fe cristiana políticamente para tener el dominio de la humanidad. La palabra católico significa universal. Y esta fue la finalidad del emperador Constantino. Abrazó la fe cristiana. Muchos emperadores, después de la ascensión de Jesucristo al reino de los cielos, se volvieron locos, fueron castigados por el poder divino, pero Constantino dijo: voy a abrazar la fe cristiana, y lo hizo políticamente y creó una iglesia universal, el catolicismo. Luego, 1200 años después, nació un hombre llamado Martín Lutero, un monje católico en Württemberg, Alemania. Realizó una tesis de 95 artículos, las cuales clavó en todas las iglesias católicas de Alemania. Y fue excomulgado, echado, botado, expulsado de la Iglesia Católica. Y empezó a predicar el Evangelio, ya no con imágenes, ya no adorando yeso, ya no adorando imágenes de madera, de hierro, de bronce, sino sacó la Biblia a interpretación pública y empezó a levantar iglesia, pero en su mente no había la revelación del nombre de Jesucristo, y predicó la misma doctrina que fundó Constantino, la doctrina de la Trinidad, que da a entender que existen tres dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero el Señor dice en su palabra: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si el fundamento es de apóstoles y profetas, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de que los profetas del Antiguo Testamento jamás nombraron alguna Trinidad. Y los apóstoles que fueron instruidos por el Señor Jesucristo tampoco hablaron acerca de ninguna Trinidad. Y mucho menos nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, puedo decir con propiedad que esta doctrina es un invento del emperador Constantino y el reformador de la Iglesia Católica, el cual fue Martín Lutero. Se le podría llamar el luteranismo, pero jamás cristianismo, porque Cristo nunca predicó una falsa doctrina. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en esta mañana le digo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios nunca ha sido tres. Siempre ha existido un solo Dios. Creó los cielos y la tierra, por eso se le llama Padre. Nació de un vientre virginal, por eso se le llama Hijo. Y Él es el único Espíritu Santo. Un solo Dios, con tres manifestaciones distintas. Pero nunca han sido tres dioses. Siempre ha sido un Dios.
Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la consolación. Su nombre, Jesucristo. Por eso puedo decirle con propiedad, no existe tal doctrina de la Trinidad bíblicamente hablando. Es una falsa doctrina. La segunda verdad es que Dios no ha dado ministerio pastoral a la mujer. De allí se desprenden de la falsa doctrina falsas prácticas, falsos ministerios. Cuando leemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, 11 al 14, encontraremos una cita bíblica reveladora, una cita bíblica poderosa que nos da a entender que Dios no ha dado ministerio pastoral a la mujer. En una enseñanza que el apóstol Pablo da a su siervo Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, del verso 11, capítulo 2, del verso 11 al 14, nos declara la Escritura en el nombre de Jesús. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni a ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán no fue formado primero, y después Eva. Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, y si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni a ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Esta enseñanza del apóstol Pablo está clara. Es una enseñanza donde el Espíritu Santo, a través de él, dice que no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Pero además dice las razones del por qué. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que no solamente dice la causa, sino también los efectos. Dice el por qué. El hombre fue formado primero y después la mujer como ayuda idónea. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la mujer tuvo una relación comunicacional con Satanás en el huerto del Edén, por lo cual el hombre fue expulsado del huerto. Existen distintas razones por las cuales una mujer no puede estar al frente de un ministerio pastoral. Existen razones fisiológicas, existen razones biológicas, pero puntualmente la Biblia dice que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en una enseñanza a su hijo Timoteo, declara que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Tercera verdad, no existe apóstol en este tiempo.
La palabra apóstol significa testigo presencial enviado. Vamos a citar 1 Corintios capítulo 15, verso 7 y verso 8, donde el apóstol Pablo da una enseñanza a la iglesia de Corintios, donde él mismo declara en la palabra sobre este asunto. 1 Corintios, capítulo 15. Verso 7 y verso 8. Dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después apareció a Jacob, el apóstol Pablo testificando cómo el Señor Jesucristo se le fue apareciendo a los apóstoles. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Al último de los apóstoles, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en esta enseñanza que da a la iglesia de los Corintios, dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Por eso digo con propiedad, no existe apóstol en este tiempo. La cuarta verdad, no existe profeta en este tiempo. Lucas 16, 16. Una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 16, 16 de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Creo que este versículo no necesita tanta explicación. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Hasta cuándo fueron la ley y los profetas? Hasta Juan. A Juan le fue revelado el Apocalipsis en la isla de Patmos. Y en esa isla el Espíritu Santo tuvo un trato maravilloso con el apóstol Juan. Allí recibió las revelaciones del Apocalipsis y se le mandó a escribir en un libro las cosas que él veía, las que son y las que habían de ser. Es un libro netamente profético. La ley y los profetas eran hasta Juan. Por eso digo con propiedad, no existe apóstol en este tiempo. La quinta verdad, la iglesia no es política. Hoy en día está de moda que distintas organizaciones
eclesiásticas se mezclen con políticos. Ya están metidos en la Asamblea Nacional, ya son vocales, 1, 2 y 3, ya son diputados, ya son concejales, organizaciones enteras han tomado el camino de Balaán y han perecido en la contradicción de Coré. Se han lanzado por lucro, raíz de todos los males es el amor al dinero. Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Por eso digo con propiedad, la iglesia no es política y no puede inmiscuirse en cuestiones políticas de ninguna nación, de ningún país, de ninguna parte del mundo. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Nosotros somos el reino de Jesucristo. Y Jesucristo es el que quita reyes y pone reyes. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y la última orden, la última voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo fue ir y predicad el Evangelio a toda criatura. Él nos mandó a predicar el Evangelio, no a hacer política, porque la tierra va a ser destruida en fuego, según lo que dice la palabra de Dios. Y todos los que han creído en el Señor Jesucristo, que se encuentran en su iglesia, serán levantados por el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, e iremos a la nueva Jerusalén, y allá reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Por eso somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos. Estamos de paso por este mundo, no podemos tener ninguna meta terrenal, porque no somos de la tierra, somos del cielo, pero estamos cumpliendo con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Y será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga de una manera muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.